Vamos a hablar sobre el equilibrio químico en la reacción ácido-base, es decir, vamos a empezar a introducir la volumetría de ácidos bases y para ello requerimos conocer muy bien lo que es el pH, los equilibrios, las constantes y empezamos con esta cuestión del ácido y la base. Empezar a reconocer cuándo es ácido, cuándo es base, cómo muchas veces una se interconvierte en la otra en una disociación o participando en una reacción. Entonces, cuando nosotros inicialmente medíamos, estoy hablando de los 70s, 80s, medíamos pH, asociábamos estos colores, el rojo del infierno, el azul del cielo, con la escala de pH. Bueno, valga decir que pH neutro es 7, que por encima de él hay cualquier número, es un pH alcalino, valores superiores a 7, y por debajo ácidos. Conforme nos acercamos a la parte alta, es decir, un valor más alto, el pH significa que la sustancia es más básica o más alcalina. Y lo mismo, cuando nos alejamos del 7 y nos vamos hacia abajo, es hacia el 0, el pH es mucho más ácido, o la sustancia es mucho más ácida. ¿Por qué asociábamos esos colores? Porque usábamos un papel que cambiaba, que tornaba, un papel tornasol, que estaba impregnado de algún reactivo, que a la hora de introducirlo o colocarles gotitas sobre ese papel, tornaba rojo cuando era ácido o tornaba azul cuando era una base. Entonces todavía esa categorización de colores la seguimos usando y por eso le hago mención de esto. Después aparecieron papeles que te daban muchos colores y en función de esos naranjas, verdes, azules, rojos, podías manejar más la unidad del pH, porque aquí decías es ácido, pero no sabes qué tan ácido. Pero después surgen otros papeles, también reactivos o tiras reactivas, que ya nos dan en la escala, dice pH 3, pH 4, pH 8, depende del color. Después aparece el potenciómetro, que es un electrodo que se introduce, al cual llamamos comúnmente pHímetro y te da el valor exacto, con décimas de unidad de pH. Bueno, entonces cuando hablamos de ácidos y bases, esos tienen características propias. Por ejemplo, en los ácidos, en general, si tú consumes un ácido, tiende a ser agrio, mientras que la base es amargo. Los ácidos son corrosivos, eh, igual que las bases, pero son más suaves, son más ligeras. Generalmente los ácidos son mucho más agresivos, también hay muchos más ácidos en la naturaleza. Los ácidos como característica atacan metales, sobre todo cuando son fuertes, liberan hidrógeno, desplazan hidrógeno. En el caso del metal, estar en el agua, pues es una de las reacciones que genera ahí por una explosión, etcétera. Entonces, cada una de las columnas te va distinguiendo eh, las características que distinguían a estos compuestos, entre ellos el color rojo al tornasol o el color azul. Y para entender mejor al ácido y a la base conceptualmente, manejamos estas tres teorías: la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis o Lewis. Entonces, lo que voy a hacer es explicar estas teorías y empezar con los ejemplos. Bueno, antes de ello, vamos a hablar del ionhidronio. Y lo que hay que saber del ionhidronio, lo estamos viendo aquí en dos reacciones, es que es la especie que está representada como H3 o más. Y en esa primera etapa o primera reacción estamos viendo que hay dos moléculas de agua participando. Y si en ese sentido decimos una de las moléculas de agua le dona un protón o un hidrógeno a otra molécula de agua, entonces el agua se va a protonar. Mientras que el agua que se dio el protón o el hidrógeno, pues se va a quedar como OH. Entonces aquí estamos más o menos viendo la idea. Esto no ocurre en todas las moléculas de agua, esto ocurre en muy pocas moléculas de agua y está inducido en función de otras especies. Pero decimos, es más o menos la esencia. El ion hidronio es un agua protonada. ¿Quién le dio el hidrógeno? Se lo pudo haber dado el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico al agua, ¿no? Y entonces decimos, el H3 o más o ion hidronio es la especie real del H más que nosotros decimos. Se libera un H más porque es ácido. Pues ese H más lo capta el agua. Y lo estamos visualizando abajo más o menos igual. El protón con el agua forma el hidrógeno. A la derecha viene un igual, porque la realidad es que nosotros en los libros, cuando hacemos equilibrios o cálculos, seguimos diciendo que el ácido libera un H más, pero la realidad es
que la especie en solución es el hidronio, porque el H más no está individual, no puede estar solo. Tiene que estar unido al agua formando un hidronio. Es que aunque la realidad es que el protón está en forma de hidronio y es el verdadero ácido, pues lo seguimos representando como H más. En los libros, en los equilibrios, H más equivale a el ion hidronio. Y en el arreglo, en tercera dimensión, vemos ahí una hibridación sp3 similar a la del metano, inclusive similar a la del agua. Y decíamos, el tetraedro del agua deja 2 pares de electrones en 2 de los híbridos de sp3. Pero como en este caso se protonó, pues entonces se pierde un par de electrones. Pero seguimos viendo más o menos el arreglo. 4 orbitales híbridos, donde uno de ellos agarra el par de electrones. Y lo vemos entre corchete, simplemente para simbolizar que es iónico. ¿Por qué? Porque cuando se enlaza con el par de electrones, el oxígeno se queda deficiente de carga. De 2 electrones que tenía, pues ya no los tiene, los comparte ahora con el hidrógeno. Bueno, entonces es importante saber del ion hidrógeno. Bueno, decimos, hay 3 teorías. La primera de ellas es la de Arrhenius. Dice, Arrhenius clasifica una sustancia como ácido si produce iones hidrógeno o protones le llamamos, ¿no? En realidad, el ion hidrógeno, dices, el hidrógeno como átomo solamente es un protón con un electrón. No tiene neutrones, protón y electrón. Si el hidrógeno a la hora de romper su enlace, le quitan su electrón y se va sin su electrón, pues se queda como únicamente un núcleo, como un protón. Por eso también a los iones hidrógeno llamamos protones. O hidronios, en este caso les digo que son equivalentes. Entonces el ácido es aquella especie que simplemente los libera hidrógenos o libera protones al medio. Y una base, por el contrario, es una especie que libera pero OHs. Ese es el primero de las teorías y era para aquellas especies que poseían Hs o hidrógenos ácidos o hidroxilos en el caso de las familias de las bases o hidróxidos. Entonces por eso el ácido clorhídrico es un ácido, libera un protón. Por eso el hidróxido de sodio es una base porque libera un OH. Posteriormente viene otra teoría, la de Bronsted-Lowry, que ahora está en función, y aquí lo estamos ya viendo como reacción, está en función solamente de los protones. Bronsted-Lowry define al ácido como cualquier sustancia que tiene la capacidad de perder o donar un protón. Hasta ahí sería lo mismo que la anterior. Pero la base no es la que libera OH, según Bronsted-Lowry. La base es una sustancia capaz de aceptar o de ganar ese protón. Y entonces en ese sentido dice, el ácido es el donador y la base es el aceptor de esos hidrógenos. Esto lo estamos viendo en la reacción. ¿Qué hace el HCl? Pues le dona el H al hidróxido, en realidad al OH porque forma agua. ¿Y qué hace el hidróxido de sodio? Pues él lo acepta. Lo acepta para generar esa reacción de neutralización. Entonces fíjense que aquí en los reactivos, lo puse en rojo y azul, es la idea, es el hidrógeno aporta y el otro lo recibe. Entonces la segunda teoría, también muy general y todavía más actual y aceptada que la anterior, porque muchas veces las especies interactúan. Y la última de las teorías es la teoría de Lewis, y aquí, en el ejemplo que estamos viendo, y ahorita explico lo de arriba, estamos viendo una reacción en la cual se forma un enlace entre el boro del trifluoruro de boro y el oxígeno de una especie orgánica que es el dimetil éter. Aparece una flechita, lo cual siempre en mecanismos de una reacción nos indican el movimiento de los pares de electrones, porque muchas veces los pares son los que forman los enlaces. Entonces el par de electrón se va con el boro. Es decir, el boro lo que acepta es ese par de electrones, uno de los 2 pares del oxígeno, para formar el enlace. Bueno, estamos viendo que ninguno de ellos tiene francamente un H más ni un OH. ¿Sí? El trifluoruro de boro no tiene hidrógenos ni OHs. Lo mismo que el otro, sí hay oxígeno, pero en la fusión éter. Entonces decimos, en la teoría de Lewis dice, el ácido es la sustancia que puede aceptar un par de electrones de otro átomo. Y de esta manera puede formar un enlace covalente dativo. O sea, uno le da al otro un par de electrones. En ese sentido, donde está la flecha, quien acepta el par de electrones es el trifluoruro de boro. Por lo tanto,
Para Lewis, este es un ácido. De hecho, se les define como ácidos de Lewis o Lewis. Mientras que el que da o aporta, el dimetiléter, esa es la base. Porque la base es el que dona el par de electrones para formar los enlaces. De tal manera que se forma una molécula más grande con un enlace covalente y lo que visualizamos es que ninguna de las dos especies se caracteriza por tener H's ni OH's, porque no se ve que se estén liberando protones y aceptando protones según las teorías anteriores. Entonces, quiere decir que en muchos casos vamos a tener ácidos sin la presencia de estos grupos, ¿sí? Entonces no puede explicarse en función ni de Arrhenius ni de Rosselauri. Bueno, son las tres teorías generales de ácidos y bases y generalmente nos quedamos con la segunda. Esto se usa más en química orgánica y no es tan común. Bueno, esta tabla eh, sintetiza lo que acabo de mencionar con respecto a las teorías, en los cuales se indica en qué consiste la teoría, cómo se definen ambos, ácido-base, la reacción, una ecuación general y la limitación. Y con calma, si a ustedes les interesa este tema, pues ahí lo pueden ver. Bueno, entonces decimos, cuando nosotros hablamos de ácidos y de bases, tenemos que entender a lo que es el par conjugado. Es algo así como la pareja, el hombre y la mujer. Entonces, en un momento dado, el ácido, cuando libera el protón, forma bases. O viceversa, la base cuando gana protones, pues se convierte en ácido. Eso es lo que vamos a tratar de entender. Para este ejemplo, estamos viendo que el agua y el amoníaco están reaccionando. Y lo que están produciendo es el ion amonio. Decimos que el amoníaco cuando se protona o gana un protón, se convierte en amonio, que es un ion, un catión, y el hidroxilo, que es un anión, un OH-1. Si yo me enfoco en la parte izquierda, digo, el agua, ¿qué va a hacer con respecto al amoníaco? Pues es darle un H. Por lo tanto, si es el que cede el protón, ese es el ácido. Y el amoníaco es el que lo va a aceptar, por lo tanto, esa es la base. Entonces, estamos enfocándonos en reactivos. Pero decimos, ¿qué pasa cuando el agua libera ese hidrógeno? Pues se queda como OH. Entonces decimos, el agua es el ácido y el OH es su conjugado, su contraparte. En este caso, lo que queda después de liberar el H es la base. Y el OH es la base del agua. Y por el contrario, cuando vemos los compuestos de nitrógeno, decimos, el amoníaco es la base que gana el protón, pero al ganarse protona. Es decir, el NH4+ en realidad es un ácido. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo va a soltar y se va a regresar amoníaco. Entonces decimos que el par de ellos es el amoníaco-amonio y como ven en la parte superior, la representación de un par conjugado siempre es ácido-base, el ácido va arriba y la base va abajo. Generalmente, bueno, así nos acostumbramos a ponerlos, pero implica la pareja. Entonces decimos, si nosotros estamos hablando aquí del amoníaco y del amonio, entiendan que la base es NH3, ojo, y no tiene OH, pero tiene la capacidad de aceptar un hidrógeno. Si lo vemos con la última teoría, también aplica la teoría de Lewis porque es el que el nitrógeno aporta un par y por lo tanto aporta el par para formar el enlace con el hidrógeno. Es la base de ese par. Y el NH4 lo estamos viendo con un hidrógeno de más, que al soltarlo, pues se convierte en NH3, es decir, el ion amonio es el ácido. Y entonces decimos que el par conjugado es amonio, ácido, amoníaco, base. Entonces, para cualquier disociación o reacción donde haya ácidos y bases, siempre el ácido del otro lado lo vamos a ver convertido a base o la base del otro lado lo vamos a ver convertido a ácido. Entonces dice, el amoníaco no tiene iones OH. Dice, pero en un momento dado podemos entender que los libera. Es algo bien curioso porque decimos, vamos a analizar exactamente la misma reacción. El amoníaco es un gas y resulta que cuando tú lo pones en agua y lo estás disolviendo para tenerlo en solución acuosa, resulta que en la solución se forman iones. Y entonces, ¿cuál es uno de los iones que se forma? El OH. Por lo tanto, se está actuando como una base porque está liberando OH.
¿sí? Eso es lo que está diciendo esa persona. El amoníaco es muy especial en ese sentido. No tiene OH, sí, pero los libera. Entonces, eh, vamos a comenzar con este ejemplo y vamos a seguir con este. A diferencia del anterior, en el cual hay una participación de dos especies en reactivos, aquí no, solamente hay una. O sea, no hay propiamente una reacción. Lo que estamos viendo es una disociación o una ionización de la especie. Disociación porque se parte en dos. Ionización porque esas partes formadas son iones. Estamos viendo además que hay una doble flecha y doble flecha nos indica la reversibilidad de lo que está ocurriendo. Es una reacción reversible. Y en ese sentido dice, va a haber de los dos lados. A lo mejor va a haber más del lado derecho, o a lo mejor va a haber más del lado izquierdo. La proporción que se estabiliza, digamos de 100, de repente queda 70-30. Bueno, la proporción que se estabiliza, se alcanza un equilibrio. Por lo tanto, vamos a hablar muchas veces de equilibrios. Pero aquí lo que interesa es hablar de ácido y base conjugada. Entonces decimos, el ácido acético al disociarse es capaz de liberar un protón. Y queda lo otro, que esa es su base. Y entonces en el par conjugado decimos el ácido el que libera el protón, y así se llama, ácido acético, ácido etanoico. Y entonces es un ácido. Y lo que resta, y muchas veces ocurre en los ácidos cuando liberan hidrógeno, lo que resta es negativo, es un anión. Bueno, ese anión, esa es la base conjugada. La base conjugada la vamos a tener realmente en un frasco como acetato de sodio, va a ser un sólido, o acetato de potasio. Hay que entender que no tiene hidrógeno, sino un catión combinado con él. Entonces eso es una base, acetato de potasio, acetato de sodio. Pero si tú lo encuentras protonado, ese es el ácido. Y entonces tienden a interconvertirse uno en el otro. Pero finalmente lo que quiero decir es que en esta disociación, el par conjugado es acético, acetato. Y por último, aquí tenemos el ejemplo del sulfúrico. Ahora, el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, es un ácido de dos hidrógenos. De hecho, en teoría tiene la capacidad de liberarlos, siendo un ácido, pero lo va a hacer en etapas. En esta primera etapa suelta el primer hidrógeno, el H+, y lo que resta, cada vez que suelta un hidrógeno va a ser una carga ganada, una carga negativa. Entonces suelta el hidrógeno y entonces va a quedar, perdón, un bisulfato, que es lo que tenemos ahí. Un anión sulfato ácido o el anión llamado también bisulfato. Y el bisulfato es HSO4-1. Pero lo que estamos viendo como primera etapa, la liberación del primer protón, es una flecha y no una doble flecha. En esta etapa, el ácido sulfúrico es el que se considera como fuerte. De hecho, es uno de los 7 ácidos típicos fuertes. Esto significa, en un solo sentido, que todo pasa a productos. Que si hay 100 moléculas, las 100 se disocian y las 100 pasan a la derecha. Eso ocurre en la primera etapa, donde el par conjugado, el ácido, es el que libera el hidrógeno, la base es lo que resta. Si la reacción la vieras al revés, el bisulfato capta el protón y se convierte en sulfúrico. Entonces, por eso lo entendemos como una base, porque es capaz de ganar el protón y regresarse. Aunque aquí les digo, la reacción va a la derecha. Pero igualmente, les repito, como en el acético que produce acetato, el acético el ácido, el acetato la base, aquí es lo mismo. El sulfúrico es que libera el protón y lo que resta es la base. Entonces, el par conjugado de la primera etapa es este, sulfúrico bisulfato. Ahora vemos la segunda etapa. En la segunda etapa al bisulfato le quedó un hidrógeno. Entonces va a soltar el segundo hidrógeno y el SO4 gana una carga adicional, o sea, se convierte en SO4-2, al que conocemos como sulfato. Entonces decimos, aquí a diferencia es una doble flecha, lo cual significa que va a sulfato, pero se puede regresar a bisulfato. Entonces esta parte no es tan fuerte, o sea, no todo se va a la derecha. Una parte se queda como bisulfato. Entonces vas a tener ahí un equilibrio. Pero aquí lo que interesa saber es que en la segunda etapa, el que se está comportando como ácido es el que hace rato lo teníamos a la derecha como base. Es decir, el bisulfato aquí es el ácido, porque aquí en la representación libera el protón y lo que resta es el sulfato.
Entonces el par conjugado de la segunda etapa es ácido base bisulfato sulfato. Entonces, eh, estamos viendo que el bisulfato participa en las dos. A veces es una base como en la primera, pero a veces es un ácido como en la segunda. Bueno, entonces eso es la cuestión de ácido base. Cuando hay una reacción y dices ácido fosfórico y es triprótico, pues va a tener liberación de 3 hidrógenos, entonces va a tener etapas. O si dices ácido nítrico, el ácido nítrico es HNO3. A la hora de liberar el protón se va a quedar como NO3-1 y ese es el nitrato. Y esa es la base. Eso es lo que hay que empezar a captar. Entonces, si vemos el ácido sulfúrico en una sola línea, lo veríamos así. Libera el protón más el bisulfato, que a su vez libera el protón más el sulfato. Aunque el sulfato, si es una cuestión reversible, gana protón también y se puede regresar a bisulfato. Bueno, más o menos sería así. Aquí sería el ácido en la primera etapa y la base conjugada, pero una vez ahí, este es el ácido y esta es la base conjugada, que fue lo que les mencioné. Bueno, pH es un concepto que quizá ya habían escuchado, que es o se asocia con la concentración de protones en el medio, ¿sí? Es una fórmula, la P es una función que le llamamos menos log. Es la concentración de protones en concentraciones molares, pero como tienden a ser muy chicas, entonces le aplicamos una función logarítmica. Inclusive como son números chicos, menores a 1, entonces los logaritmos son negativos. Entonces hay que ponerle un signo también para pasarla a positivo. Para entender un poquito lo que estoy diciendo, es el pH se asocia a las concentraciones de H que hay en el medio. Entonces decimos, partimos del concepto como referencia al agua de algo que llamamos el producto iónico del agua. Es K siempre va a ser una constante y W es de agua. KW es exactamente esa definición. Y eso es una constante, es un número. ¿Y de dónde se obtiene y qué es KW o producto iónico del agua? Decimos, si visualizamos nosotros que el agua se comporta como ácido y base a veces, o que podemos disociar iones como el hidronio que es el ácido y el OH que es la base, decimos en el agua hay un balance entre esos iones. De hecho, hay una cantidad igual de ambos. Preferentemente el agua es molecular, es H2O. Pero una pequeña parte de las moléculas de agua se ioniza para estar como hidronios e hidroxilos, o hidróxidos le llaman muchos, pero más bien es el anión hidroxilo. Entonces decimos, KW es el producto, es una multiplicación de esas concentraciones de hidronio y de OH. La multiplicación de las concentraciones es 1 por 10 a la menos 14. Y les decía que el hidronio lo podemos representar como H+, de hecho es lo mismo y es más común. Es lo mismo lo que acabo de poner. Pero decimos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Corchete, de aquí en adelante para ustedes significa algo que es concentración. Pero no solamente concentración, sino concentración molar. Significa molaridad. Cualquier número expresado en corchete, por ejemplo 0.15, pero entre corchete significa 0.15 molar. ¿Sí? Tengan en mente esa parte. Luego decimos, el producto de las concentraciones molares de los iones da 1 por 10 a la menos 14. Y resulta que son iguales. Y lo que hace que el producto sea 10 a la menos 14 o 1 por 10 a la menos 14 es que ambas son 10 a la menos 7 molar. ¿Qué significa? Que la concentración de H es más, que 10 a la menos 7 es muy pequeño, es con muchos ceros, no 6 ceros después del punto. Punto 0.000001 molar. Y la concentración de OH igual. De tal manera que si multiplicamos ese número por ese mismo número, 1 por 10 a la menos 7, en las reglas de exponentes, los exponentes se suman. Por lo tanto, nos daría 10 a la menos 14. Bueno, tenemos esa constante que es 1 por 10 a la menos 14, que significa multiplicar concentraciones molares de ambos iones. La fórmula de pH, y ahí vamos a asociar por qué el pH del agua es 7. Decimos, la fórmula de pH es igual a la concentración de H de protones, concentración molar, pero a la cual le aplicamos un logaritmo y adicionalmente le cambiamos el signo a lo que resulte. Si decimos que en el agua la concentración de H es lo que viene ahí como hidronios, es 10 a la menos 7, entonces eso lo tenemos que poner en la calculadora. 1 exponente a la menos 7, aplicarle logaritmo y el número que les va a dar es
menos 7, porque es el exponente de la base 10 y el exponente es menos 7. Si le sacas logaritmo a ese número, 1 por 10 a la menos 7 te da menos 7, pero multiplicado por menos te va a dar 7. De ahí que si la concentración es así, el pH es 7, que ese es el pH del agua. Bueno, la primera ecuación que deben de aprender, porque aquí no usamos formulario, es esta. Son muy poquitas ecuaciones, no van a ser muchas en el tema, no más de 10 ecuaciones, son sencillas, hay que aprenderlas. La segunda es que no solamente existe el concepto de pH, que tiene que ver con la concentración de H, sino también existe el concepto de pOH, que es lo mismo, pero es la concentración de OH, expresada de manera logarítmica con signo contrario. Y decimos, pues básicamente para el agua es lo mismo. Tienes que sustituir en la ecuación la concentración de OH, que también es 10 a la menos 7, le sacas logaritmo, la multiplicas por menos, lo que significa que el pOH del agua es 7. No solamente tiene pH, sino pOH del mismo valor. Y entonces de ahí surge una fórmula, que es la tercera fórmula, también muy sencilla, que aplica no solamente para el agua. Dice, de una solución siempre vas a tener su pH y su pOH. Y la suma de ambos siempre va a ser 14. Es decir, si tienes una solución de pH 1, su pOH va a ser 13. ¿Sí? Cualquier valor complementario según el pH. Y estamos hablando de especies que se comportan como ácidos o como bases. Hasta aquí alguna pregunta. Estoy hablando de producto iónico del agua, que es una constante, y que a partir de ahí nosotros hacemos la deducción de la concentración y que a partir de las ecuaciones de pH y pOH calculamos que para el agua el pH y el pOH son 7. Y adicionalmente que aparece en la tercera ecuación, que es la suma de ambas expresiones, nos da 14. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Dentro de los cálculos iniciales vamos a tener que hacer conversiones. Y conversiones que van de pH a H o al revés de H a pOH o a pH. Ahorita vimos que con el H calculas el pH porque simplemente sustituyes una ecuación. Tener concentraciones de protones y calcular pH es directo en la ecuación. Pero si nosotros tenemos pH, digo pH 2.5 y pido calcular la concentración de protones, hay que hacerlo. Y es exactamente la misma ecuación. Entonces ahí tenemos las primeras 3 que había mencionado, las primeras 3 ecuaciones, y estoy agregando una cuarta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A partir de pH, la primera ecuación, despejar H's más. Bueno, eso es lo que va a pasar aquí enseguida. Si nosotros tenemos a manera de ejemplo un pH 4, entonces decimos, ya sé que es ácido, dices, ¿cuál es la concentración molar de protones que tiene esa solución? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En base a la ecuación de pH, despejar H's. Entonces, la manera de hacer el despeje es el siguiente. Lo que tenemos que hacer primero es cambiar el signo. El signo está en menos log, pasarlo a la derecha o multiplicar ambos lados por menos 1. Lo segundo que tenemos que hacer es usar una notación en la cual a las dos partes de la igualdad los ponemos como exponentes en una base 10. Si tú le ejecutas la misma operación en ambos lados, la mantienes igual o constante. Entonces, al lado izquierdo menos pH le pones base 10. Entonces, va a ser 10 a la menos pH. Y lo que tienes a la derecha lo pones como exponente base 10. ¿Qué es lo que vas a provocar al hacer esto? Es como en la calculadora los antilogaritmos o el inverso del logaritmo. Es más o menos esto, es que cuando tú tienes 10 que se eleva a un logaritmo, los cancelas, los eliminas y por lo tanto lo que vas a hacer es lo que buscábamos, es encontrar el valor de la concentración de H más. Entonces, de esta manera, y puede haber otros razonamientos que van a llegar a donde mismo, es que la concentración de protones es igual a 10 a la menos pH. O 1 por 10 a la menos pH. Es decir, si el pH es 4, pues ese va a ser el exponente. La concentración de H más va a ser 10 a la menos 4. Simplemente sustituyes ahí. Donde dice pH sustituyes, pero le va a quedar signo negativo. Entonces la concentración es 10 a la menos 4. ¿Qué significa? Que el pH es la concentración molar, pero en negativo. pH 3 es 10 a la menos 3 molar. pH 2 es 10 a la menos 2 molar. Así lo vamos a simplificar. Pero les quiero decir que esa es la cuarta ecuación que hay que memorizar. Lo mismo pasaría si se trata de OHs.
la concentración de OH es 10 a la menos pOH. La concentración de OH la sacas con pOH. Bueno, entonces decimos, si ya tenemos esa ecuación, simplemente invertí y dejé H más a la izquierda. Si la concentración de H más es 10 elevado a la menos el valor que tengas de pH, entonces lo que le acabo de decir es, la concentración para este ejemplo de pH 4 es 10 a la menos 4. O 1 por 10 a la menos 4, que es como lo ponemos en la calculadora. O 0.3000001 molar. Preguntas que hay aquí hasta este momento. Bueno, si no hay preguntas es, ok, y si el pH es, que les decía, ese es el número. Si el pH es 5, pues estamos usando la misma ecuación. Si la pregunta es, ¿cuál es la concentración para esta solución? Donde el pH se aumentó, es una sustancia menos ácida. Entonces decimos, pues aplicamos la ecuación y es 10 a la menos 5 o punto con 4 ceros 1. Entonces a partir de este primer comparativo decimos, cuando nosotros hablamos de pHs, entre más pequeño sea el pH, la concentración de protones es mayor. Lo estamos viendo con 3 ceros y con 4 ceros después del punto. Pero no solamente pH 4 tiene una concentración mayor que pH 5, porque punto 0001 es mayor que cuando tienes 4 ceros, punto 00001. No solamente que sea mayor, sino cuántas veces mayor. Si la concentración de pH 5 es con 4 ceros y tú bajas el pH en cualquier sistema cuando estés titulando, por ejemplo, y lo bajas a un pH de una unidad en la escala 0,14, entonces en realidad lo que estás haciendo es aumentar la concentración 10 veces más grande de los H's. Entonces el número con 3 ceros es 10 veces mayor que cuando tienes 4 ceros. O si divides pues 1 por 10 a la menos 4 entre 1 por 10 a la menos 5, te va a dar 10. O los números que están ahí. Simplemente para comprobarlo. Hoy estoy queriendo sacar la calculadora. Si dividimos 0 con 3 ceros entre el número que es más pequeño con un 0 más, nos da 10. Y lo que significa, o el sentido de lo que significa es que cada vez que desciendes en el pH, aumentas 10 veces la concentración de la especie hidróneo del protón. O viceversa, si tú vas hacia arriba, entonces dices, lo estás disminuyendo la concentración. Ahora, si el salto fuera de 2 unidades en pH, suponiendo que pasaras de el pH 6 hasta el pH 4, entonces el salto en 2 unidades de pH ya no va a ser 10, sino va a ser 100. Entonces hay un factor ahí que es el que vamos a estar manejando, que es importante esa parte. Lo voy a hacer nuevamente con la calculadora. Si nosotros estamos en la concentración 6 y pasamos a la 4, pH 6 a pH 4, cuando pasamos a 4 decimos el número es con 3 ceros o 1 por 10 a la menos 4. Pero y como venimos de arriba de un pH 6 es una concentración 1 por 10 a la menos 6 de protones, o sea, más chico. Si hago esa comparación, este número entre 1 por 10 a la menos 6, que sería con 5 ceros, entonces el factor es 100. Lo que quiero decirles aquí es que tienes una concentración 100 veces mayor a pH 4 que a pH 6. ¿Sí? No tengo el dato aquí a la mano, pero es lo que está sugiriendo esta comparación. ¿Qué significado tiene el cambio de unidad en la escala de pH? Les digo, hacer cambios en concentración con factores de 10 o múltiplos. En este caso, 100, si es 3, 1000, etc. Que sería multiplicar 10 por 10, o 10 por 10 por 10, o 10 por 10 por 10. En esa manera se da el incremento. Bueno, aquí perdí la animación, pero la idea es la misma. Si nosotros hablamos en la parte de la escala alcalina, decimos, si yo tengo una solución pH 11,
Sí, a mí no me conviene hacer cálculos usando la fórmula de H's. ¿Por qué? Porque a ese pH lo que tiene son OHs. Por encima de 7 lo que prevalece son los OHs. Entonces me conviene hablar de la fórmula de pOH. Entonces sabemos que hay una ecuación que dice pH más pOH 14, por lo tanto, si el pH es 11, el pOH es 3. Entonces, a partir de ese pOH 3, yo puedo calcular OH según la ecuación que tengo a la derecha, que está hasta abajo en gris, que dice la concentración de OH es igual a 10 a la menos pOH, que sería la quinta ecuación que hay que memorizar. Entonces decimos, ¿qué hay que hacer? Pues sustituir el valor de pOH, le ponemos signo negativo y la elevamos base 10, y por lo tanto va a ser 10 a la menos pOH, que va a ser 10 a la menos 3, o 1 por 10 a la menos 3. Es una sustitución muy sencilla porque estamos usando números enteros. Y entonces decimos, para pH 11, la concentración de iones hidroxilo es 0.001 molar, es muy grande. ¿Sí? Entre menos ceros, pues es más grande. Y va a pasar lo mismo. Dice, ¿qué pasa si te mueves hacia arriba en la escala? Es decir, más alcalina. Y entre más nos vamos a los extremos, vamos a aumentar la especie predominante, que estamos hablando de los OHs, porque estamos en lo alcalino, y eso lo estamos comprobando aquí. Dice, si el pH pasa a 12, en teoría es una unidad de distancia, aumentaría 10 veces más. Dices, ¿cuál es esa concentración? Pues aplicando la fórmula, ahora sería, si el pOH es 2, porque el pH es 12, 10 a la menos 2 es 0.01. Y 0.01 es 10 veces mayor que 0.001. ¿Sí? Entonces el comportamiento es lo mismo. Si te mueves hacia el extremo o hacia afuera, un número en este caso más alto, cuando aumentas en la parte alcalina hacia arriba, si el pH aumenta, lo que va a pasar es que el pH se va a hacer más chico, pOH más pequeño, y eso va a significar que hay más OHs. Eso es básicamente la pregunta que está enmarcando ahí. Al aumentar el pH, ¿qué es lo que pasó con los OHs? Pues aumenta. Es lo que estamos demostrando. Porque a pH 12 la concentración de OH es 0.01 y a pH 11 era 0.001. Me fui un poquito rápido con las diapositivas de pH y pOH, pero si hay preguntas, háganme las preguntas. Profe, ¿por qué pH 3? pOH 3. Ajá, porque hay una ecuación que es la que aparece en azul, la tercera que dice, para cualquier solución, la suma de esos parámetros pH y pOH te da 14. Y si tú tienes un pH 11, el complementario o lo que falta para 14 es 3. O sea, la suma de ambos siempre va a ser 14. El 11 simplemente se asigna como ejemplo, ¿no? Pero dice, si tenemos una solución de 11, ¿cuál es su pOH? Pues lo que falte para 14. Si tú tienes un pH 5, el pOH es 9, porque la suma de los dos da 14. Después lo que hacemos es seguir con las ecuaciones, ¿no? La ecuación que despeja OHs, que es 10 a la menos pOH. Si sabes que el pOH es 3, lo asignas ahí donde dice pOH en la quinta ecuación azul y va a quedar 10 a la menos 3, que es lo que resultó 0.001. Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Sí, sí, ya. Ok, Gracias. Profe, mándeme. nuestros resultados siempre serán menores a 1, o sea, 0, 0, 0, 0. Ok, entonces vamos a empezar con ese análisis. Inclusive de ahí me puedo salir aquí y me puedo venir al Paint para responder parcialmente tu pregunta. Si nosotros estamos hablando de concentraciones molares y decimos, tenemos una solución que para los fuertes, que vamos a definir así, para los ácidos que son fuertes, decimos, ellos todo el H que tienen lo liberan. Y si esa concentración que tenemos del ácido clorhídrico es 0.1 molar, ¿sí? Entonces decimos, en la disociación de él, lo que va a pasar es que todo va a pasar a productos y de esa manera vamos a tener que las especies que vamos a tener es el protón, lo estoy dibujando, y el anión, que el anión decimos es la base, aunque en este caso es débil, ¿no?
tenemos la base -1 y el catión +1, que es el hidrógeno. Ahora, en teoría, como es fuerte, lo que va a pasar es que el ácido clorhídrico va a desaparecer. Ya no va a estar molecular. Cuando lo tenemos en solución, así es. En realidad lo que le sucede a los fuertes es que se ioniza o se disocia completamente. Todo pasa a productos. Entonces la realidad es que lo que tenemos es que a partir de un 0.1 molar del ácido, aquí es una relación molar 1-1, todo es 1. Entonces en realidad lo que tienes es una concentración molar de protones 0.1, lo mismo que del anión 0.1. Y entonces en base a esta concentración para el ácido clorhídrico 0.1 molar calculamos el pH. Es decir, en la primera ecuación decimos pH es igual al menos log de la concentración molar de H es más. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir. Esta concentración la sustituimos y le sacamos logaritmo y lo multiplicamos por menos. ¿Cuánto es ese pH? Si sustituimos en concentración molar 0.1, o sea, quedaría en pocas palabras, pH es igual al menos log de 0.1. Ya voy a hacer el cálculo ahí, ¿no? Aritméticamente es 0.1, le sacamos logaritmo, multiplicamos por menos. Y vamos a encontrar que el pH es 1. Bueno, háganlo en la calculadora, porque vamos a usar mucha calculadora. Y les va a dar como resultado 1. ¿Estamos bien o no? Sí, Sí, profe. sí Ok. salió 1. 1. Entonces ahora, si el ácido todavía fuera más fuerte y no fuese 1, si no fuese 0.1, sino 1, entonces tendremos que sustituir esa concentración molar. Les platiqué la vez pasada que podemos llegar a inclusive hasta 12 molar. Oh, perdón, borré el 1. Iba a borrar el 0. Si ambos son 1, el que me interesa a mí es el protón, o va a ser el OH en ciertos momentos. Si sustituimos en lugar de 0.11, ¿cuánto sería el resultado? 0. Entonces decimos que nosotros tenemos para el ácido clorhídrico 1 molar, un pH de 0. Ahora, ¿qué pasaría si fuese 3 molar? Ya no lo voy a corregir arriba, simplemente díganme aquí cuánto sería. Daría negativo. Menos 0.4. 0.4. Entonces sería un pH negativo. Porque ahí les dio un número, cuando calculas un logaritmo de un número que es mayor que 1, resulta que el logaritmo es positivo. Y entonces te quedaría por menos y te quedaría menos 0.4. Esa es la situación de los pHs. Si tienes concentraciones molares superiores a la unidad, generalmente no las tenemos, pero pudiéramos tenerlas, ¿no? Los pH serían negativos. Si nosotros manejamos una escala de 0 a 14. En el caso de que haya concentraciones mayores a 1, pues vas a ver en alguna parte pHs negativos que son posibles. A ver, no sé, me salí un poquito con lo que preguntaron, pero no sé si respondí. Sí, profe, pues ¿Sí? resolvió otras dudas también. Bueno, Gracias. de nada. Entonces, pasa algo bien curioso con los ácidos. Y recientemente descargué un video. Descargo muchas cosas y ahorita ando con el espacio y no sé cuántas teorías por ahí. Nitric. Este está interesante. Vamos a ver ahorita. Bueno, voy a dejar de compartir porque necesito ponerle audio al video. Y voy a abrir un video que tiene que ver con ácido nítrico. El ácido nítrico, al igual que el ácido clorhídrico, es un ácido In the fuerte. lab, the most common. Entonces aquí el video no es tan tardado. Igual lo voy a dejar correr y ir comentando, ¿no? En este experimento, en realidad, van a sintetizar el ácido nítrico. Y es algo medio casero. Lo van a sintetizar
en un proceso de destilación. Se va a pasar a un proceso de reacción con calentamiento en una chaqueta, en una cuestión que se calienta, y de ahí se va a destilar, va a pasar a fase vapor, se va a condensar, y lo que se atrapa es el nítrico. La reacción de esto es nitrato de sodio con ácido sulfúrico. A partir de ellos, lo que se forma es el nítrico. Como el sulfúrico y por ahí los nitrógenos dan cuestiones de vapores naranjas, pues de repente va a salir un poquito sucio, pero concentrado, con muy poquitas trazas de algo que se disolvió. Pero voy a dejar un poquito el video y lo vamos a ir analizando. Common form of nitric acid has a concentration of about 68%, where the rest of it is water. Vamos a obtenerlo alrededor del 68%. Y probablemente lo otro sean residuos, entre ellos el agua que se alcance a destilar. It generally works well for most reactions, and it's what I've used in pretty much all my videos where I needed nitric acid. Y se lo usa mucho el ácido nítrico para sus videos, entonces no lo compró, sino lo va a sintetizar. For some more specialized uses though, like as an oxidizer in liquid-fueled rockets, or to make certain high explosives, Entonces en cuestiones de cohetes y demás se utiliza lo que está explicando. a higher concentration is needed. This more concentrated form is usually referred to as fuming nitric acid. Dice, cuando es altamente concentrado, lo conocen como el ácido fumante. Muchos de los ácidos son muy agresivos en ese sentido porque están concentrados y tienden a ser gases. Están disueltos en agua. Entonces, cuando tú destapas un frasco, el mayor riesgo es eso, que si están muy cerca a tus ojos y no protegidos, pues te puedes quemar. Entonces, a él se le refiere, y a muchos de repente, como fumante, los ácidos que liberan vapores. En realidad, lo que libera el vapor es el ácido. Por eso es muy agresivo. And in my opinion, it has some interesting properties. For example, it's an extremely strong oxidizer. Es un oxidante fuerte y ahí lo que está haciendo es probando con ciertos guantes. Bueno, voy a ir buscando la parte que me interesa. Though, Entonces está hablando de esta reacción, que es la reacción entre el ácido sulfúrico y el nitrato de potasio. Que de alguna manera, aquí podemos asociar en una reacción, a manera de ejemplo, que es una reacción ácido-base. En teoría, nosotros decimos, no, pues no es neutralización porque no veo el OH, pero en realidad decimos, el ácido sulfúrico es un ácido comprobado, ¿sí? Que ahorita decíamos, a la hora de liberar un H, su primer H queda como sulfato ácido. Entonces ahí estamos viendo el par conjugado. El par conjugado es ácido, base, así como están, sulfúrico, bisulfato. Pero dices, del lado derecho, se nos forma el nítrico, que ese es el ácido. El nítrico solito, cuando se disocia, forma nitratos. Esa sería la base del nítrico, que aquí lo estamos viendo combinado con potasio. Por lo tanto, de esas segundas especies, el par conjugado es nítrico-nitrato. Entonces, en realidad tenemos una reacción ácido-base. Para las primeras dos especies, por lo tanto, el que cede el protón es el ácido sulfúrico, es el ácido, quien lo acepta es el nitrato, por lo tanto es la base. Pero visto de ambos lados como pares conjugados, pues vemos sulfúrico bisulfato y aunque están al revés, sería nítrico-nitrato. ¿Sí? Total que de ahí va a formar el ácido nítrico. This reaction is really slow. To get the reaction going, it'll have to be heated, and the best way to do this is to set it up for a distillation. Entonces lo va a calentar para facilitar el proceso y luego destilar. This way, I can also boil off the nitric acid as it forms, which will help me purify it. To try to keep the boiling under control, I dumped in some pieces of porcelain that I got Y ahí estaba poniendo ciertos núcleos de ebullición para que no sea tan brusca la cuestión de la evaporación. from a broken plate. In hindsight, though, I don't really think they were that necessary. With the reaction flask fully loaded up, I moved on to setting up the distillation. All the joints needed to be sealed, but I couldn't use regular grease because hot fuming Entonces dice ahí, ese matraz que están viendo tiene una especie de esmeril, que tiene una afinidad que se conecta. Y normalmente los esmeriles embonan con vidrio, pero usan una grasa. Está hablando de eso, que no nos conviene usarla porque pues, es un ácido. Está hablando de cuestiones muy técnicas. nitric acid would just tear it apart. So I instead used concentrated sulfuric acid, which is somewhat common when distilling super Y entonces, como vas a usar sulfúrico, dice, no, pues usa sulfúrico. Y fíjense cómo selló perfectamente al humectar la superficie de esos esmeriles. Los tubos o recipientes que tienen esos tipos de
pulidos, es un pulido muy fino, entonces se embona perfectamente. Oxidizing and corrosive things. In any case, this was the relatively simple setup. Ese es el setup, ese es el diseño que le va a permitir destilarlo. A la izquierda esa chaqueta, les digo, que tiene material resistente al calor, ahí va a calentar. Tienes el sistema que es el brazo, después del matraz de reacción, tienes ese conector o esa conexión donde va el termómetro y el refrigerante con un colector. Por ahí una saliente que se puede hacer al vacío o ayudarle un poquito a la destilación. The heating mantle on the left will heat the reaction flask and boil out the nitric acid. When the vapors make it to the condenser column, they'll become a liquid again and collect in the flask on the right. Ok, entonces esto ya armó el diseño y me voy a adelantar porque se está acabando la hora. It started to bubble a lot more, which told me the reaction was picking up. Empieza la reacción The nitric acid y empieza a and gives it a destilarse. slight yellow color. In theory, there is a way to get rid of Entonces ese es el ácido nítrico que está destilando. it. I think I was getting like one drop every 10 or 15 seconds Y habla de la which just velocidad. online, which correlates the density of nitric acid Entonces ya lo obtuvo y está comparando más o menos la pureza en base a la densidad. fuming acid attacks Bueno, aquí es interesante y es a donde yo iba. Ahora el ácido nítrico, significantly more than I expected. 68%. el ácido nítrico ya obtenido, lo va a usar, que les digo, es un ácido fuerte. Es un ácido corrosivo que al igual del clorhídrico disuelve muy bien metales. Pero ahí tenemos al cobre. Pero eso que destiló era un ácido nítrico de alta pureza, digamos, concentrado. No tenía agua, o si tenía, tenía muy poquita. Entonces ese ácido nítrico concentrado lo va a agregar al cobre con la intención de disolverlo. En realidad lo va a desaparecer porque va a formar nitrato de cobre, nitrato cúprico, y lo que va a producir es que con el nitrato del nítrico va a generar gases que son muy violentos, que son dióxidos de nitrógeno preferentemente. Por ahí vamos a ver si vemos la reacción. Bueno, cuando pone el ácido nítrico, fíjense lo que pasa. Stuff. So it's a reasonable assumption that the fuming acid would have an even Es un poquito amarillo cuando lo agrega por la cuestión de algunos gases que se mezclaron, pero vean cómo empieza a burbujear lentamente y aparecen unos vapores oscuros. Esto se hace en la campana porque los gases de nitrógeno formados son tóxicos. stronger reaction, but oddly enough, almost nothing happens. Y se alcanza a ver algo que se mueve en el cobre, que es donde empieza a reaccionar. Pero la reacción aparentemente no pasa mucho, es lenta. This effect is generally known as passivation. I looked around, but I couldn't find a source that really explained why, but this is likely what's happening. Entonces empieza de repente a reaccionar y a tornarse más verdoso, más azules. Ahí se está formando el nitrato de When the cobre. fuming acid attacks the copper, it quickly forms a layer of copper oxide on the surface. Then it slowly converts some of the copper oxide Entonces fíjense cómo, a pesar de ser un ácido muy agresivo y concentrado, la reacción es tranquila, es aparentemente tranquila. Empieza a reaccionar pero lento. Pero la segunda etapa y la que me interesaba de todo este video es qué pasa si le agrega agua. to copper nitrate. However, copper nitrate's practically insoluble in pure nitric acid, so as it forms, it Dice, no se alcanza a ver la disolución rápida. blocks the acid from attacking more copper oxide and copper metal. When water's added, though, the copper nitrate Fíjense lo que pasó. Agregándole agua, se volvió más agresivo el ácido. ¿Por qué? Porque requería el ácido nítrico, HNO3, darle los protones al agua para formar el hidronio. En realidad, el primer aceptor y el que se convierte en un ácido muy fuerte es el hidronio. Habiendo agua, el H pasa al hidronio y ese sí reacciona rápidamente con el cobre. Libera los gases de nitrógeno y va a desaparecer el cobre. is dissolved away and the protective layer is continually removed. All of the reddish orange stuff that you see coming off Bueno, eso era básicamente lo que me interesaba que vieran y no sé si por ahí, porque ya es tiempo, está la reacción, pero es una reacción que es ácido nítrico HNO3 más cobre elemental Cu, produce Cu, paréntesis NO3,2, que es nitrato de cobre, más N2O o gases de nitrógeno, y por ahí es lo que van a encontrar, ¿no? Entonces,
prácticamente, bueno, con esto vamos a concluir. Es una situación para empezar muy interesante. A veces pensamos que el diluir hace algo más débil, pero en este caso agregamos agua y al diluir un ácido muy fuerte, resulta que se vuelve más agresivo, se vuelve más ácido. ¿Sí? Entonces, de tarea, les voy a dejar que investiguen esta parte del video. Bueno, les puedo pedir que dos cosas, que es, ¿cuál es la reacción? Que investiguen eso y lo ponen en el cuaderno. ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo ahí entre el ácido nítrico y el cobre? ¿Sí? Y después entender por qué a la hora de agregarle agua, la reacción se vuelve más agresiva. ¿Sí? Entonces investiguen la reacción y justificar qué fue lo que pasó. ¿Sale? Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Sale, profe, Dios. Que estén bien. Hasta Hasta luego. luego, profe. Bye, bye.